Bueno, veamos la hidratación mediante el método de la oximercuración de mercuración. La oximercuración de mercuración es una reacción que consiste en hacer reaccionar los alquenos con acetato de mercurio acuoso y luego practicar una reducción con borohidruro de sodio para obtener un alcohol. Ahí tenemos la reacción del acetato de mercurio. Inicialmente se disocia de esa manera, obteniéndose de la especie electrofílica que realiza el ataque en doble enlace para dar un intermediario, el ion mercurinio cíclico. Este ion mercurinio es atacado por la molécula de agua para dar un intermediario de tipo hidroxialquilmercurial. Y eso comprende la etapa de oximercuración. Posteriormente viene una segunda etapa, que es la etapa de desmercuración. En esa etapa, el mercurio que ya está incorporado se elimina del intermediario con el uso de borohidruro de sodio. Ahí vemos el mecanismo de desmercuración, donde el borohidruro de sodio dona un hidruro que realiza un ataque nucleofílico al carbono, produciendo la salida del mercurio y del ion acetato. La reacción de oximercuración de mercuración sigue el mecanismo de adición de Markovnikov, porque la especie electrofílica, que es el ion mercurio, se une al carbono afectado por el doble enlace en sentido de formar el catión más estable, como vemos ahí. Cuando el acetato de mercurio no se disuelve en agua, sino en un alcohol, entonces el resultado de la reacción es un éter, como se muestra ahí en este ejemplo. Aquí tenemos acetato de mercurio disuelto en un alcohol. El producto es un éter. Halogenación de los alquenos. Los alquenos, cuando reaccionan con los halógenos, producen el respectivo derivado dihalogenado vecinal. La reacción se da a través de la formación de un catión de tipo halogenonio de cadena cerrada, el cual en una segunda etapa o en segundo paso sufre el ataque nucleofílico del ion haluro que se formó en la primera etapa. En esta reacción de halogenación, cuando el alqueno tiene cadena abierta, bueno, no hay ningún problema, siempre se da un solo derivado de halogenado. Pero cuando se trata de un alqueno de cadena cerrada, entonces ahí sí, ya la reacción es de especial interés porque siempre se produce el derivado de halogenado trans, como el caso del ciclopenteno. Cuando reacciona con bromo, se produce el trans 1,2 dibromo ciclopentano y nunca se produce el isómero cis. La explicación del anterior se debe a lo siguiente. La molécula de bromo ataca el doble enlace del alqueno
formando el intermediario de tipo bromonio, que es cíclico. Luego el ion bromuro realiza el ataque por el lado opuesto a donde se encuentra el átomo de bromo. Entonces, al entrar por aquí, ese átomo de bromo va a quedar en el plano opuesto a donde se encuentra el otro. Y por esa razón siempre se va a producir el isómero trans, porque el ion bromuro ataca al intermediario por el lado o por la cara menos impedida. Cuando la halogenación de los alquenos se lleva a cabo usando cloro o bromo en solución acuosa, además del derivado dihalogenado vecinal, se forma un alcohol halogenado. Ese alcohol halogenado recibe el nombre de halohidrina. Halohidrina. Cuando el halógeno es el cloro, entonces la halohidrina es una clorohidrina. Y cuando el halógeno es el bromo, entonces la halohidrina es una bromohidrina. El mecanismo es similar al de la halogenación. Se forma el intermediario, luego el intermediario, como ahora en este caso hay dos nucleófilos presentes, uno es el ion haluro y el otro el agua, ambos pueden atacar al intermediario. Y así es como se forman los dos productos. Cuando el nucleófilo que ataca es el agua, se forma la halohidrina, o sea, el alcohol halogenado. Otra reacción importante que experimentan los alquenos es la hidroboración. Hidroboración, oxidación, que es un procedimiento que se usa también para la síntesis de alcoholes. Pero en este caso, los alcoholes que se forman cuando el alqueno es de cadena abierta, se da una adición contraria a los alcoholes que se obtienen mediante adiciones tipo Marconi-2. Lo mismo sucede cuando el alqueno es de cadena cerrada. Como estamos viendo aquí, el alcohol que se produce es el 3-metil-2-butanol. Si la adición se hubiera dado en sentido de Marconi-2, el alcohol hubiera sido el 2-metil-2-butanol. Lo mismo sucede acá. En este caso, se produce el 2-metil-ciclohexanol. Si la adición se hubiera dado en sentido marcolítico, se hubiera producido el 1-metil-1-exciclohexanol. Bueno, este proceso de reacción es un tanto complicadito, puesto que la parte que interviene directamente es el diborano, o sea, un dímero del borano, que es un compuesto bastante tóxico, explosivo, inflamable. Entonces ese diborano se compara fácilmente a un éter llamado tetrahidrofurano. El monómero del diborano es el borano, el BH3. Como ustedes pueden observar ahí, aquí el átomo de boro no cumple con la ley del octeto, ¿no? Es deficiente en electrones, solamente tiene 6 electrones en su capa de valencia. Aquí se muestra el proceso de adición del borano al doble enlace del alqueno.
la adición ahora se da mediante un proceso concertado, ¿sí? La molécula de borano le entrega un hidrógeno al doble enlace mediante un proceso concertado, produciendo así lo que se conoce como un alquil borano. Ese alquil borano puede consumir otra molécula del alqueno para dar un dialquil borano, y el dialquil borano consume una tercera molécula para dar un trialquil borano, como se observa aquí. O sea, cada molécula de borano está en capacidad de reaccionar con 3 moles del alqueno para dar el trialquil borano. Esa es la etapa de hidroboración. Ahora viene la etapa de oxidación, que se lleva a cabo con agente oxidante, como el peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Al producirse la oxidación, se producen 3 moles del alcohol en mención. El mecanismo implica la transformación del trialquil-borano en el alcohol. Se inicia con la formación del anión hidroperóxido por eliminación del peróxido de hidrógeno en medio básico del anión hidroperóxido. El anión hidroperóxido, actuando como un nucleófilo, ataca a la molécula de borano debido a que el átomo de boro tiene orbitales deficientes y él puede acomodar 2 electrones al átomo de boro para formar esta especie que luego sufre una migración de un grupo alquilo hacia el átomo oxígeno, provocando así la salida del grupo H. Eso es lo que se llama una migración sobre átomos de oxígeno. Ese proceso se da repetidas veces, 2 veces más, para dar un compuesto de tipo éster borónico. A partir de ese éster borónico, luego mediante un proceso hidrolítico se forma el alcohol y como subproducto de la reacción se obtiene el ácido bórico. Aquí tenemos la reacción cuando se trata de un alqueno de cadena cerrada. Y este es el producto. Como habíamos anotado anteriormente, el OH ahora no aparece en este átomo de carbono, sino en este de aquí. O sea, contrario a lo que predice la regla de Markovnikov. Hidrogenación. Bueno, los alquenos se pueden ordenar fácilmente en presencia de agentes catalizadores, produciendo el respectivo hidrocarburo saturado. Ahí tenemos. Y el mecanismo de la hidrogenación catalítica. La molécula de hidrógeno se adiciona sobre una misma cara en la superficie del catalizador.